¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Una semana distinta a las habituales, y es que nos vamos a sumergir de lleno en un asunto de pura actualidad, un asunto relacionado con las cloacas del poder, con servicios de inteligencia, con operaciones secretas y con intentar poner contexto a una información que ya escuchabais: la detención del excomisario de policía José Manuel Villarejo. Queremos indagar en su figura, rodeada de sombras, rodeada de polémicas, y, como decíamos, poner contexto a este personaje y a todo lo que le rodea. ¿Es Villarejo un héroe o un villano? Seguramente una escala de grises. Nosotros, como siempre, no nos mojamos, no nos posicionamos ni a favor ni en contra. Solo nos interesa conocer y hacer las preguntas que consideramos adecuadas e importantes. Para ello nos acompañarán esta noche 3 invitados de excepción: 2 de los mejores periodistas de investigación de España y el espía que, según algunos medios, ha llevado a Villarejo a la cárcel. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. La actualidad manda en El Dragón Invisible, y esta semana ha saltado a la palestra una noticia que nos habla de esos temas que a veces nos gusta tratar, como son las conspiraciones reales, las cloacas del poder. Un asunto bastante, como decíamos, de actualidad, periodismo de investigación puro y duro, y para ello, pues como siempre, queríamos contar con los mejores. Para comenzar esta especie de mesa informativa nos acompaña el doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Rueda, que es sin duda pues el máximo especialista español en todo lo que tiene que ver con los asuntos de espionaje e inteligencia, y todo lo que tiene que ver también pues con el periodismo de investigación. Como autor ha publicado diferentes trabajos precisamente centrado en los servicios de inteligencia españoles, en los espías. Los últimos de ellos, la reedición de su obra ya clásica La Casa, y ahora el que está de actualidad, la última publicación que cuenta en su haber Fernando Rueda, La Casa 2, el CNI, agentes, operaciones secretas y acciones inconfesables de los espías españoles, editado por Roca Editorial. ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por atendernos. Nada, un placer estar con vosotros siempre. Yo creo, Fernando, que quizá, dado tu currículum, dado tu conocimiento, la primera pregunta que nos gustaría hacerte para conocerlo primero nosotros y, como no, los oyentes, es ¿quién es José Manuel Villarejo? Bueno, José Manuel Villarejo es un comisario que se ha jubilado hace poco de la policía, que ha tenido una larga y fructífera carrera dentro del cuerpo, que tras un primer momento destinado en la policía en el País Vasco, pues vino a Madrid y no tardó muchos años en convertirse en lo que ha sido la mayor parte de su vida, que resume toda su carrera, ¿no? Que es un comisario dedicado a llevar a cabo labores de información, como agente encubierto, es decir, que él se montó sus propias empresas. Cuando salió, tuvo una experiencia en la policía, se montó sus propias empresas y se dedicó al mundo de las alcantarillas, y tanto consiguió penetrar en ese mundo de las alcantarillas que la policía le volvió a acoger, volvió a la policía como agente encubierto, y se ha dedicado pues a todo. Se ha dedicado al mundo del tráfico de armas, se ha dedicado al mundo de las drogas, del terrorismo, de todos los submundos que os podáis imaginar. Fernando, antes de nada, para que los oyentes que quizá no estén familiarizados con este tipo de conceptos o con este tipo de asuntos, ¿qué son las alcantarillas del poder? Las alcantarillas del poder son ¿cómo los llamaríamos? Son las tuberías que permiten que la maquinaria del Estado funcione, pero que de alguna forma
se hace siempre desde el más absoluto secreto. Las alcantarillas del poder son, por ejemplo, las relaciones que tuvo Villarejo con el traficante de armas Montserrat Alcázar, que llegó aquí en los años 80 y se le permitió vivir en Marbella a cambio de prestar algunos favores, como participar en la liberación de presos que habían sido raptados en Siria o en países árabes y cosas así, ¿no? Es decir, muchas veces para resolver los problemas hay que ensuciarse las manos, hay que bajar a esas alcantarillas y hay que, pues conseguir la información que permita salvar vidas y acabar con muchas bandas. Él también se metió en bandas de todo tipo de tráfico como agente encubierto, es decir, como agente que se hacía pasar con una doble identidad y llevaba a cabo, se metía y conseguía toda la información que luego permitía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado procedieran a detenerlos. Uh-huh. Desde luego, Fernando, lo que nos estás contando sobre este personaje, sobre el comisario José Manuel Villarejo, es impactante, pero sabemos que son muchas más, quizá, las relaciones que sigue teniendo este personaje con las alcantarillas del poder. ¿Podrías hacernos un repaso, quizá, por las más llamativas y algunas de las cuales pues lo han llevado al encarcelamiento, a prisión, hace cuestión de días? Ya, vamos a ver. Yo en mi libro que ahora estoy promocionando de La Casa 2, yo cuento un poco cuál es la historia y qué es el motivo por el cual Villarejo acaba en prisión. Villarejo hace 30 años que empieza a moverse por esas alcantarillas. En esas alcantarillas hay, normalmente lo que más hay son espías, en aquel momento del FESIT y luego del CNI. En España los presidentes de gobierno nunca han querido crear que la policía se encargara del espionaje interior y el CNI del espionaje exterior, como en otros países, ¿no? Como la CIA y el FBI, que se separan en eso. Aquí están todos revueltos. Cuando alguien está revuelto, hace que hagan las mismas temas, hagan las mismas cosas, los mismos asuntos. Y eso lleva a enfrentamientos, eso lleva a peleas. Desde hace 30 años Villarejo está en una abierta pelea con el servicio secreto. Lo que pasa es que durante 30 años sus misiones, los trabajos que ha hecho para el Ministerio del Interior han dado tan buenos resultados en la delincuencia. Uno de los últimos fue que le encargaron el tema tras el tema de la independencia, le encargaron buscar información sobre Pujol, sobre, digamos, todo los que se habían llevado dinero y estaban metidos en asuntos de corrupción en Cataluña. Y entonces él se metió ahí porque se lo encargó el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que luego también estaba el CNI en el tema de Cataluña y al final, pues después de 30 años enfrentándose, pero de un enfrentamiento de un nivel bajo, bueno, pues al final llegó a un nivel alto, porque el CNI ya estaba harto de Villarejo y Villarejo estaba harto del CNI, y entonces ocurrió una operación que era la Operación Emperador, que contra la mafia china de Gao Ping. La mafia china, que se llevaron a cabo detenciones y durante el proceso judicial implicaron a un hijo de Villarejo, implicaron a Carlos Salamanca, que es un comisario de policía que es muy amigo de Villarejo de siempre. Entonces él consideró que estos eran ataques y entonces no sabe si fue primero la gallina o el huevo, pero empezaron ambos bandos a lanzarse todo tipo de ataques y todo tipo de pedradas a los ojos, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final Villarejo dio pasos adelante denunciando públicamente, por ejemplo, que el director del CNI, Felizán, había ido a Londres a presionar de una forma muy dura a Corina por el tema de su relación con el rey Juan Carlos y empezó a denunciar otro tipo de asuntos. Entonces, curiosamente aparecieron publicados en un periódico todo el entramado de empresas que Villarejo había montado, un entramado de empresas que él aseguraba que conocía el Ministerio del Interior y que de hecho el Ministerio del Interior le amparó y que decía que lo dedicaba porque era un agente encubierto y necesitaba tapaderas, los cuales absolutamente
absolutamente cierto. Entonces estaban en esta pelea, cada vez más fuerte, cada vez más dura, cada vez las pedradas iban más directas a zonas vitales, y entonces, bueno, pues al final, pues lo que ha acabado es que Villarejo ha acabado en la cárcel, la cual lleva ya unos días, y parece que con la satisfacción del CNI al que retó en su momento, ¿no? Fernando, ya para terminar, porque sabemos que tienes algo de prisa, me gustaría preguntarte, como especialista que eres en servicios de inteligencia, en asuntos de espionaje en nuestro país, si de esta extraña relación que venimos comentando de Villarejo con el CNI, ¿hay algún detalle, hay algún dato poco conocido y que sea especialmente relevante en lo que hemos vivido en estos últimos días? Dato especialmente relevante de toda esa pelea, yo creo que está en un titular que sacó hace unos meses El Mundo, y que yo creo que justificaría las cosas. El Mundo habló con un portavoz oficial del CNI, y ante las cosas que decía Villarejo, ellos contestaron textualmente: cuando alguien le echa un órdago al CNI, el CNI contesta quiero. Digamos que eso justificaría que, aunque ahora el CNI no aparezca detrás de la encarcelación de Villarejo, aunque se cuenten todo tipo de historias de que ellos no han sido y que Villarejo tampoco, al final yo creo que está ahí bien claro que Villarejo se enfrentó al CNI, y que el mensaje lanzado a todo aquel que lo pueda volver a intentar es: enfréntate con nosotros y acabarás como Villarejo, que parecía intocable, que todo el mundo le tenía miedo, que le han protegido no sé cuántos ministros del Interior. El CNI ha conseguido que el ministro del Interior ya no le proteja, y al final Villarejo ahora mismo está en la cárcel. Esto puede tener que ver, quizá, Fernando, te pregunto como experto y en base a las investigaciones que has realizado y a los datos que manejas, ¿no pensó el CNI, por ejemplo, en quitarse de en medio a alguien incómodo como Villarejo? ¿Se puede llegar a plantear esta situación? Quitarse del medio, matarlo, yo creo que no. Quiero decir, que tiene que ser un asunto muy distinto, y Villarejo tenía la suficiente... es lo suficientemente notorio como para no acabar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que Villarejo se ha enfrentado al CNI. Además yo creo que cometió un grave error, y es que se enfrentó al CNI, pero también se enfrentó a la monarquía, se enfrentó a la vicepresidente Soraya Sáez de Santamaría, se enfrentó incluso al PSOE cuando acusó a Margarita Robles, la portavoz del PSOE en el Congreso, de ser la responsable de aquel informe Veritas que él hizo hace ya más de 20 años para intentar desprestigiar al juez Baltasar Garzón cuando estaba en un momento álgido en la Audiencia Nacional persiguiendo el tema de los GAL. Bueno, pues él, en lugar de asumir la responsabilidad, dijo que se lo había encargado Margarita Robles. Es decir, cuando disparas a tantos sitios, pues al final te encuentras solo, y yo creo que esto es lo que ha pasado, ¿no? Que ya no le apoyaba el gobierno, ya no le apoyaba la oposición, ya no, la zarzuela estaba contra él, y bueno, digamos que el terreno estaba cultivado como para permitir su caída, ¿no? Pues Fernando, no te quitamos más tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Voz sin duda autorizada, más que autorizada, para hablar de este tipo de cuestiones, como así demuestras, entre otros, en tu último trabajo, La Casa 2. Lo dicho, Fernando, un auténtico lujo y un honor contar contigo esta noche, y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Continuamos en El Dragón Invisible esta semana analizando un tema de pura actualidad que además nos ha sorprendido con una noticia
tremenda que nos va a comentar ahora, como siempre, nuestro compañero David Cuevas, que estaba aquí muy atento escuchando. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Bien hallado, siempre es un placer, ¿no?, escuchar a Fernando Rueda. Y hablábamos precisamente del hecho de que Villarejo finalmente ha acabado en prisión. Y mucha gente se preguntará, ¿y cómo le han pillado? Porque han sido muchas décadas de ciertos vaivenes por parte de este personaje, con, digamos que, una serie de actividades, vamos a llamarlas sospechosas, y por fin nos enterábamos, gracias a Crónica del diario El Mundo, precisamente de cómo se le había pillado. Y bueno, pues el responsable es un viejo conocido. Él es David Vidal, autor de un libro súper interesante llamado Diario de un espía, y está aquí con nosotros. Nos acompaña en el Dragón Invisible. Jesús. Pues sí, efectivamente, como bien decías, el protagonista, yo creo que en cierto modo, de la actualidad de esta semana, David R. Vidal. También señalar que fue espía, que fue agente del CNI durante 12 años, trabajó para ellos, y esta semana saltaba a la palestra informativa por una noticia bastante interesante. Además, luego comentaremos un fórum profesional de inteligencia aplicada que yo creo que va a ser muy interesante también para aquellos que no conozcan esa trayectoria. Y como bien decías, está con nosotros David R. Vidal. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, David. Muchas gracias. Si me permites, David, voy a leer tal y como se iniciaba este reportaje que publicaba, como bien citaba David, Crónica del diario El Mundo. El reportaje, el texto comenzaba así: como una charla entre amigos, con unas cervezas y unas cortezas de cerdo en un restaurante de Madrid, está en el origen de la denuncia anónima que ha llevado a la cárcel al temido policía y otros agentes con los que habría montado una organización criminal que hundía reputaciones y se repartía tajadas. Esta exclusiva que se desvelaba en el diario El Mundo, pues es artificio, en cierto modo, del exagente del CNI que encontró su verdadero punto débil: unas cuentas para supuestamente blanquear dinero desde sociedades offshore en Panamá y un encargo africano por el que habría cobrado 5,3 millones de euros. La pista clave: un Porsche con que conectaba el encargo guineano con la mafia china de blanqueo de capitales de Gao Ping a través de un segundo comisario de policía. Juntos, además, habrían convertido el aeropuerto de Madrid en un coladero para VIPs que les compensaban con regalos de lujo. Todo arranca con un envío desde A Coruña de un sobre por Seur remitido por una mujer guineana y dirigido a la sede madrileña de la Fiscalía Anticorrupción. Como decíamos, tú eres el protagonista de esta historia. Cuéntanos, David, ¿cómo se produce todo lo que se ha desencadenado? Al principio de todo, la información era bastante... Realmente, alguien muy próximo al entorno de esto me pasa unas cuentas donde decía, de alguna manera, pedía que se le ingresase este dinero. Esta fue la información que no conseguí que fuera explotada, pese a mis intentos, por la policía. Hombre, en la policía, pues evidentemente la gran mayoría pues son personas muy honradas y trabajadoras. Pero, por desgracia, hay unos pocos, y en este caso yo no sabía muy bien a quién dárselo, esa patata caliente. Fue en una segunda fase, cuando precisamente, pues tomando unas cervezas con un amigo de la Guardia Civil, el que me animó a dar un paso más, ¿no? Es decir, bueno, pues si nadie quiere esta información, pues envíala directamente a Anticorrupción y así ya sales del paso. Pero claro, para mandar la información a Anticorrupción había que estudiarlo un poco más, o sea, no podía dispersarme en generalidades y había que dar algo más que unas cuentas, que fue cuando me metí un poquito en esta investigación. Y bueno, simplemente fui cogiendo así detalles aquí y allí, hablando con gente muy próxima al entorno de este señor, que le tiene bastante manía, porque tiene una fea costumbre, que es la de amenazar a la gente. Entonces, pues según a quien amenaza, pues no sienta muy bien. Entonces, digamos que de esta manera es más fácil obtener la información. Entonces, estas cuentas que supuestamente se atribuyen a Villarejo, un informe que le encargaron para desprestigiar, en este caso, a uno de los hijos del presidente guineano. Es una lucha que hay allí entre distintas facciones, entonces digamos que una facción pues le encarga un informe de desprestigio, pues precisamente para tener allí cierta ventaja. David, esto era una cosa, digamos, habitual. Por lo que tenemos entendido, Villarejo ya había realizado informes de forma reiterada muy parecidos al que se le encarga desde Guinea en este caso, ¿no?
Sí, se entiende que en este, o sea, Villarejo, pues una de sus actividades profesionales pues era esta, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que o sea, tiene un largo historial, pero supongo que, como ocurre en muchos casos, pues habrá hecho cosas muy importantes y muy valiosas para el país, y habrá otras pues que caen más, digamos, dentro de irregularidades. En este caso, yo lo que tenía que hacer era buscar algo concreto. No podía tampoco dispersarme en noticias que habían aparecido y supuestas acciones que había hecho. O sea, a Fiscalía le hay que ir con datos concretos. O sea, exactamente qué es lo que se presupone que ha hecho mal, ¿no? Y en este caso, pues como mínimo, suponiendo que estas cuentas sean de este señor y que sea todo correcto, que ese informe se le haya encargado y ha cobrado pues cerca de 5 millones, pues yo tenía la sospecha de que esos pagos en Panamá pues no estaban como poco declarados a Hacienda, ¿no? Al margen de la actividad y cómo se obtiene esa información. Pero sí, podríamos decir que esa es una tónica general. Luego, respecto al otro comisario, de alguna manera entra en la investigación, por así decirlo, porque es el que pone en contacto a los guineanos con Villarejo. O sea, digamos que hace de nexo de unión. Que aquí es un poco más complicado, porque a mí me cuentan muchas cosas de este señor que no se pueden confirmar o no se pueden rastrear. Porque que te digan que le pagaron la boda al hijo, que te digan que dispone de varios vehículos familiares, pagos en efectivo, regalos como relojes de lujo. Esto no se puede rastrear, puede ser verdad o puede ser mentira. David, de las cosas que te llegaron, ¿qué es lo que más te llamó la atención o lo que más te escandalizó de este personaje, aunque efectivamente algunas de ellas no se pudieran demostrar? Precisamente, o sea, lo que más, bueno, más que escandalizar, lo más importante que encontré, que es justo lo que mandé a Fiscalía, es el tema del Porsche. ¿Por qué? Porque el Porsche, aunque pasa de los guineanos a los chinos, ¿no?, por así decirlo, y en medio de esta operación, pues figura, en este caso el comisario Salamanca, como conductor habitual de ese vehículo. Entonces, ¿cómo se ligan estas dos uniones? Precisamente por el seguro. Es decir, este señor, hay un documento con el seguro a su nombre. La póliza de seguro está a nombre de este comisario. Y el recibo de pago de seguro, obviamente, pues también está a nombre de este comisario. Entonces, hombre, eso es sospechoso, ¿no? Porque dices tú, vale, si este Porsche de 114.000 euros no tiene nada que ver y nunca lo condujo y no fue nunca suyo, ¿por qué paga este seguro? A ver, esto no es muy normal, ¿no? Entonces esa era un poco en su unión. Evidentemente, aquí lo que se trata, que es lo más importante, es de prender la mecha. Es decir, que es evidente que Fiscalía Anticorrupción pues tiene un reto por delante, que es investigar todo esto, y la policía, pues, en asuntos internos, pues tendrá también bastante trabajo. Pero de alguna manera, pues eso, hay que encender, ¿no? Esto es como, porque en muchos medios leías, la policía le sigue los talones. Y yo decía, sí, le sigue los talones, vamos, como el coyote del correcaminos. Es decir, le sigue los talones, pero es que nunca lo alcanza. Entonces, vamos a ver si le centramos en un tema del que se pueda tirar. ¿Que luego aparecen más cosas? Pues probablemente. O sea, yo estaba convencido de que en el momento que se pudiera hilar, digamos, una presunta irregularidad o una ilegalidad que es casi manifiesta, a partir de ahí aparecerían muchísimas más cosas. Lo sorprendente, David, y lo que mucha gente se puede preguntar debido al historial de este personaje, es que se tuviera que esperar al año 2017 para encontrar una de estas irregularidades, ¿no? Pues es bastante sorprendente porque para mí resultó más fácil de lo esperado. Es decir, cuando me da la primera información, que eran unas simples cuentas, y dice, bueno, pues esto será complicado avanzar un poquito más, ¿no? Pero fue bastante fácil. Yo creo que el problema era que nadie quería esa patata caliente, ¿no? Hombre, nadie, evidentemente, a lo mejor tampoco disponían de
de detalles concretos de los que tirar, pero era una patata caliente, porque yo lo he notado que tenía amistades, bueno, tiene amistades en altos cargos de muchos sitios, en medios de comunicación, eso se nota a la legua, por ejemplo, el recorrido que ha tenido esta historia. Es decir, si esto le ocurre a cualquier otra persona, al día siguiente pues estaría bueno, en las portadas, no de un periódico, de 20 periódicos, de las televisiones, etcétera, etcétera, y en cambio se ve perfectamente que bajo excusas, bueno, de que hay noticias más importantes, pues no tiene la trascendencia que debería tener. Es decir, que hay mucha gente que una por favores y otra porque evidentemente se presume que tiene cosas importantes en esos dosieres que guardaba, y entonces por una razón u otra pues están ahí. Es decir, realmente es un hombre con poder, eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, para mí esto es un poco indiferente, es decir, hay que abstraerse un poco de la persona. Yo de hecho no le conozco, no sé cómo es, salvo ese pequeño defecto en el carácter de ir amenazando a la gente. Pues no te puedo decir exactamente si es una buena persona o todo lo contrario. Lo que sí me quedó claro es que hay unas irregularidades hoy, y también me ha quedado claro que por poco que se investigue pues se encontrarán muchas más. A lo mejor en el pasado, hombre, pues es evidente que si lleva 30 años de servicio, pues habrá hecho muchas cosas importantes y habrá hecho grandes servicios para el país, y habrá hecho otras cosas pues que más bien que no. O sea, que no eran exactamente así. David, yo te iba a preguntar precisamente por algo relacionado con lo que estabas comentando justo en estos momentos, y es si a ti, acostumbrado pues a manejarte en estos ambientes con esa información que has manejado para enviar ese informe, hablabas de que a poco que se rasque se podrán encontrar muchas cosas. ¿Te ha sido difícil pillarlo en este sentido? Hombre, fue difícil porque la gente no quiere hablar, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que sabe cosas y te cuenta cosas, pero claro, es que hay que dar un paso más. Es decir, no basta con que te cuenten cosas, sino que te den datos concretos, porque no basta decir, bueno, es que sí, se le paga dinero, pero ¿cómo se le paga el dinero? ¿Pero cuándo? ¿Pero qué cantidades? ¿Pero a dónde se manda ese dinero? Es decir, si te dan una información que no está detallada, tampoco sirve de nada, ¿no? Y la gente que dispone de esa información y tiene conocimiento de muchas de estas cosas, pues no quiere hablar. Hombre, vamos a ver, la razón precisamente de enviarlo anónimo es que nadie quería hablar, ¿no? Entonces, de alguna manera, había que valorar los riesgos en ese primer momento. Pero una vez se pasa, o sea, que yo creo que salió en el mundo el escrito, se ve que hay información concreta, información que se puede mirar si es cierto o no es cierto, que eso es así. Que, claro, pero yo puedo sospechar que por decir algo, que no paga sus impuestos, pero es evidente que yo no puedo saberlo. Eso tendrá que ser una investigación de Hacienda o una investigación de Fiscalía el que determine si ese dinero estaba declarado, si lo ha cobrado, si no lo ha cobrado, si realmente podía o no podía esa información. Lo que sí te puedo decir, en el informe que a mí me han pasado y que se le atribuye a este señor, es que el informe es una colección de, como diría yo, de irregularidades manifiestas. Bueno, realmente curiosa toda la historia que nos estás comentando y, bueno, lo cierto es que... Hay una cosa, David, que llama mucho la atención, o es una de las cosas que quizá pueda llamar más la atención al lector, a los periodistas, a los investigadores que han leído esta revelación en el suplemento Crónica del diario El Mundo, y es, David, la razón, porque no deja de sorprender, la razón por la que envías este informe de manera anónima en un primer momento. Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que yo había hecho un par de intentos infructuosos, es decir, había hablado con un comisario general, ¿no?, que, bueno, yo no le he hecho a él directamente ninguna culpa, simplemente que no fue capaz la investigación de seguir adelante. Y había hecho otro intento a través de un amigo con una unidad específica de la policía, que dijeron literalmente que no les interesaba. Hombre, a lo mejor si esta información hubiese llegado directamente a asuntos internos, pues hubiese sido de otra manera, pero bueno, yo no tenía contactos, entonces al principio primero hay que encontrar personas que sepas que puedes confiar, porque si hay la mala suerte de que justo al que le das la información pues es un amigo de este señor, pues tengo un problema, ¿no?
Y luego que tampoco sabe uno si realmente va a ir todo bien en Fiscalía o queda la cosa sin rematar, y a lo mejor hay que volverlo a intentar. En fin, bueno, hay factores que hay que valorar, unos cuantos riesgos. Entonces, en ese momento, lo más prudente, ¿no? Pero prudente en el sentido para la propia investigación, es mandarlo de forma anónima. Una vez que esa información se valida, se ve que la Fiscalía pues estaba por la labor, la policía también hace un buen trabajo, etcétera, etcétera, pues es cuando ya digo, bueno, pues no tiene sentido permanecer en el anonimato, es decir, este tema ya está acabado. Que a mí, vamos, tampoco me preocupa mucho si le van a caer 2 años, 25 o sale mañana. Es decir, mi trabajo ya está hecho, yo puse en conocimiento de Fiscalía la información de la que disponía y ahí acaba el tema. David, la envías anónima, has explicado las razones. Quizá haya quien se pregunta, ¿y por qué acabas descubriéndote? ¿Por qué acabas desvelando que eres tú quien ha enviado esa información anónima? Bueno, lo primero que es importante es que para mí es fundamental. Hay dos cuestiones aquí que hay que valorar. La primera de ellas es yo creo que dando la cara animas a otra gente a que denuncie prácticas de corrupción. Eso ya empezando por ahí, porque si todo el mundo, hombre, que yo tengo cierto respeto y cierto temor a cualquier criminal, vamos, pero lo que no puede ser es que este temor se convierte en un miedo que te haga ocultar. Entonces yo creo que dando la cara pues ayuda un poquito, ¿no? Y luego, en segundo lugar, también animas a que más gente te dé información. Es decir, vamos, no quiero convertirme en un vigilante ni mucho menos, pero sí que puede haber otros temas que salgan a la luz, ¿no? Gracias precisamente a identificarme. David, sabemos que el CNI al parecer se ha desvinculado de esta acción, de esta detención, por decirlo de alguna manera, y habrá quien pueda preguntarse que precisamente en base a tu historial, en base a tu colaboración años anteriores con el CNI, puedas estar, por decirlo de alguna manera, cubriendo al CNI. ¿Es posible? No lo sé. O sea, por poder puede ser todo, pero yo te puedo asegurar que el CNI no tiene nada que ver. Hombre, vamos a ver, si a mí me preguntas si me siento contento, ¿no?, de haber perjudicado a un presunto criminal que de alguna manera siempre estaba molestando a mi antiguo patrón, pues te diré que sí, evidentemente que estoy muy contento. Lo mismo que cualquier amigo al que se le puede echar una mano, se le echa una mano. Ahora, si me preguntas si el CNI me encargó, me animó, me dio información, me pagó por esta acción realizada, no, en absoluto. Es decir, el CNI no tiene absolutamente nada que ver. Pues ya casi para ir terminando, David, solo nos queda agradecerte enormemente tu predisposición a contarnos esta apasionante investigación y recordar también, como decíamos al principio, que si no me equivoco, el próximo miércoles 22 de noviembre en Madrid pues tendrá lugar el Fórum Profesional de Inteligencia Aplicada, dirigido pues entre otros interesados sobre todo a empresas. La página web para quien esté interesado en este fórum, sin duda interesante, porque bueno, impartido por ti, ya vemos el currículum y la experiencia que tienes, www.intelforum.es. No sé si quieres dar algún dato más al respecto de este fórum, pero bueno, para los interesados ahí tienen la web. Sí, solamente quería, decir que es importante separar, ¿no?, de lo que es inteligencia, o sea, la inteligencia aplicada, por ejemplo, a la empresa, es algo que se hace con métodos totalmente éticos y legales. Incluso, fíjate, claro. En este caso, yo lo único que usé fue mi bolígrafo y un papel. Es decir, no se trata de interceptar teléfonos, de hacer seguimientos por las calles, no, nada de eso. O sea, aquí es simplemente un bolígrafo, un papel, ir preguntando. Pues lo dicho, David R. Vidal, autor de Diario de un espía, muchísimas gracias, de verdad, muy interesante, un auténtico lujo contar contigo. Gracias a vosotros. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
Continuamos en El Dragón Invisible, en esta especie de mesa informativa, mesa de pura actualidad, hablando con diferentes expertos y conocedores al detalle de todo lo que rodea a la figura del comisario Villarejo, que sigue de actualidad esta semana, por lo que comentábamos antes, ¿no, David? Hemos hablado con David R. Vidal, el espía que en cierto modo desenmascaró o llevó a prisión, así titulaba El Mundo ese reportaje a Villarejo, y ahora vamos a hablar desde luego con un invitado de auténtico lujo. Efectivamente, tú antes decías, Jesús, cuando presentabas a Fernando Rueda, que era pues quizá el gran conocedor de todo lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia desde el punto de vista periodístico. Para mí hay otro gran conocedor y es el gran Manuel Cerdán. Bueno, pues Manuel, tú conoces muy bien todo lo que tiene que ver con Villarejo, has publicado varios reportajes sobre él en OK Diario y yo creo que eres una de las personas más adecuadas y que mejor le conoció para poder hablar a este respecto. Sí, no, hablar de conocimiento de Villarejo en OK Diario es como algo muy reciente. Yo conozco a Villarejo de su época en el que era policía en activo, en una etapa dura de la lucha antiterrorista, y después publiqué en El Mundo aquella denuncia del informe Veritas. Ahora hablaremos, Manuel, precisamente de esa investigación y del informe Veritas, que es algo que nos parece muy interesante y que tú cubriste en su momento. Antes de nada decir, no lo hemos dicho antes, Manuel Cerdán, periodista de investigación, autor de libros pues tan tremendos como por ejemplo Paesa, el espía de las mil caras, Matar a Carrero, la conspiración, y otros tantos libros de periodismo de investigación del que nos gusta. Ya hablamos en su día precisamente del de Paesa. Pero antes de comenzar precisamente a analizar algunos de los matices más interesantes de Villarejo, me gustaría conocer tu opinión al respecto de esta última gran información publicada en El Mundo, que al parecer pues dicen que ha llevado o ha podido llevar, entre otras cosas, a Villarejo a prisión. Bueno, yo dudo de que eso sea tal cual, o sea, tan contundentemente presentado. O sea, ahí hay una serie de confluencias y hombre, yo respeto totalmente y valoro muchísimo y aprecio a Vidal, ¿no? Por supuesto, en ningún momento diré que él miente, porque no me cabe, ¿no?, en mis planteamientos, pero eso no es lo que lleva a Villarejo a la cárcel. Detrás de eso hay el fondo de un iceberg, que es lo que hay que explicar. Eso puede ser, pues, el pistoletazo final, pero es que detrás de Villarejo pues hay una guerra que está planteada desde hace años en un enfrentamiento dentro de la policía, una guerra subterránea pero bestial, virulenta. Nunca había visto yo, y mira que llevo años dedicándome a informar sobre servicios de información, sobre la policía, sobre las cloacas del Estado, ¿no? Pero nunca había visto yo una guerra tan demoledora, que incluso se ha llevado por delante a un ministro del Interior. ¿A qué se debe, Manuel, esta guerra? ¿A qué se debe? Cuéntanos un poco. Nos comentabas que esto habría que explicarlo mejor y que era la punta de iceberg de algo más gordo. ¿Qué es lo que sería? Hombre, aquí del trasfondo de toda esta historia, al margen de los egos personales, de las filias, las fobias, las rencillas, los enfrentamientos, es una guerra por el poder de la información. Incluso antes de que empezara la transición, en la última guerra, en la última etapa de la dictadura, y se refleja muy bien en el libro que habéis mencionado vosotros sobre el atentado de Carrero, ¿no? Desde entonces subyace esa guerra entre diferentes frentes de los servicios de información, ¿no? Y aquí, pues, esa guerra se encona más entre un enfrentamiento entre el director de los servicios secretos, el general Félix Sanz, y el que era ministro del Interior, Fernández Díaz, que cayó él, ¿no? Y que en esa guerra, pues en un principio, quien salió ganando es el CNI, ¿no? Entonces, detrás de todo eso, pues se va reflejando en los que son los peones de los diferentes departamentos. Y Villarejo está en medio también Martín Blas, está en medio la cúpula del CNI, y es una lucha por el poder. En la entrevista que le hice yo en OK Diario hace un par de meses, ya me decía que aquella entrevista lo iba a llevar a una situación extrema. Y efectivamente, ha acabado. Yo, 4 días antes de que fuera detenido, lo entrevisté en un hotel de Madrid, en una larga entrevista que aparecerá pronto en un documental que estoy realizando sobre toda esa historia de las cloacas y las guerras de los servicios de información.
Él me decía que esto estaba llegando a su fin. Yo creo que le estaba convencido que lo iban a detener en cualquier momento, o sea, en esa historia. Y por eso te digo, y valoro la información de Vidal, pero que es una parte dentro de todas estas piezas del puzzle, es una pieza que encaja. Pero hay mucho más en lo que responde a uso de fondos reservados, denuncias cruzadas en la Audiencia Nacional. O sea, es una vorágine. También hay enfrentamientos entre grupos mediáticos. El tema Cataluña ha tenido mucho que ver en todo esto. ¿Quién investigaba en Cataluña al independentismo y a la corrupción? Y todo eso ha ido pues generando un estado de esa ebullición, pues que ha acabado pues con el desprestigio del CNI y con Villarejo en la cárcel y con el ministro del Interior en su casa, ¿no? Manuel, nos comentabas que entrevistabas hace muy poquitos días, unos días antes, 4 días antes de que entras en prisión, y que esto aparecerá en un documental. Bueno, adelántanos algo, hombre, cuéntanos qué más te contó en esa entrevista que no se conozca todavía y que pueda ser clave para entender todo este entramado Villarejo. Mal periodista sería quemar una exclusiva que me ha llevado tanto tiempo y regalársela a otro medio y no darla en mi cabecera. Faltaría más. Que llevo yo en esto, sí te puedo decir que es muy interesante. Sobre todo el trasfondo de toda esta, de todo este magma de enfrentamiento, ¿no? Y a veces en esas respuestas de los protagonistas, no solamente Villarejo quien aparece en el documental, aparece muchísima más gente, ¿no? Entonces, gente que son protagonistas de toda esta historia, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un buen documental, ¿no? Sobre lo que algunos han intentado llamar Operación Cataluña, que se lo han sacado de la manga, que es todo un montaje que han intentado y han logrado colocar e instalar en un mantra social, ayudado por Roures y por el Diario Público. Se han inventado ahí una Operación Cataluña cuando en un principio todo nace como una operación contra la corrupción del 3% y de los Pujol en Cataluña. Al final todo ha acabado como un ataque del gobierno a los políticos catalanes. Te puedo decir que las operaciones sucias contra políticos han sido en los últimos años operaciones de un grupo especial de los Mossos de Escuadra. O sea, que aquí se le ha dado la vuelta a todo y se ha creado una atmósfera que está alejada de la realidad. Entonces yo lo que voy a intentar en el documental es centrar un poco ese asunto, y Villarejo es una pequeña pieza de otros muchísimos más personajes, ¿no? Pero es que esto daría incluso motivo suficiente para escribir un largo libro de esos que me gustan a mí, y posiblemente también me anime en un futuro. Manuel, ahí queríamos preguntarte, ya lo mencionabas hace unos minutos, pero es uno de los asuntos quizá más interesantes y más impactantes también de todo lo que tiene que ver con el personaje Villarejo. Hablabas del informe Veritas, un informe que en cierto modo cubriste en su día y que es bastante interesante. Háblanos de él, por favor. Bueno, más que cubrir, desvelé, porque eso era una información que estaba debajo de las alfombras. Y entonces mi compañero de equipo y yo logramos descubrir, presentarnos delante de Villarejo con un papel, ponérselo encima de la mesa y decirle: usted ha elaborado este informe con fondos reservados, con la ayuda del Ministerio del Interior, para denigrar y desacreditar al juez Garzón. Estuvimos varios días hablando con Villarejo. Entonces Villarejo negó que él fuera el cerebro de aquel informe, que él también había sido utilizado, y bueno, no solamente eso, sino que colaboró para desmontar aquello. No sé si visteis hace poco un programa sobre Villarejo de Évole. Sí, Salvado, sí, que aparecía el juez Garzón. Sí. Curiosamente era el único personaje que hablaba bien de Villarejo, porque todos los demás lo lanzaban los pies de los caballos. Que Garzón en aquel momento hablara bien de Villarejo, pues extrañaba, pero no extrañaba, porque Villarejo le había demostrado a Garzón en su momento que él pues le había hecho un favor denunciando y desmontando toda aquella operación. Toda operación
porque Garzón hacía peligrar esa legislatura del Partido Socialista, que después perdió las elecciones en el año 96, porque estaba investigando los GAL y porque el crimen de Estado pues era algo que rechazaba la opinión pública. Manuel, para acabar, quizá hay quien se pueda preguntar si Villarejo no era hasta cierto punto o no podía ser o compartir esa figura o esa intención que en su día decía tener Paesa de, una vez que está en prisión, tirar de la manta y ofrecer ciertas informaciones delicadas para el Estado. Ya nos hablaste de ello en lo que respecta a Paesa. ¿Cuál es tu opinión rápida en lo que respecta a Villarejo en este sentido? Mira, yo he conocido a muchísima gente como periodista en su vida en libertad y en su vida en la cárcel. He conocido a gente que tenía a su mando a 70.000 personas. Y lo he entrevistado ya en la cárcel, totalmente hundido. Me refiero a Roldán. He entrevistado a Medo, fuera y dentro. He entrevistado a muchísimas, a Rafael Escobedo, por ejemplo, dentro y fuera. Entonces, en el momento que se pasan las rejas, se cambia totalmente. Cambia. Si veis las caras de la gente como sale de prisión, el otro día la imagen, los primeros planos de Ignacio González, cómo ese hombre ha cambiado totalmente. O sea, ya su vida será otra cosa, ¿no? La cárcel te quita el prestigio y te da el desprestigio, y la cárcel te quita la credibilidad. Y eso es algo que ha ocurrido en los últimos años. O sea, cuando pasas por la cárcel, la opinión pública ya cree menos lo que intentas idear, ¿no? Pero bueno, en temas que afectan a la seguridad del Estado, pues yo creo que ahí Villarejo deberá tener algo de control, porque no podemos tampoco poner a los pies de los caballos a lo que es la seguridad del Estado. Ahora, en temas personales, de sus guerras personales, con diferentes frentes, hará pues lo que han hecho todos. Roldán dijo aquello de me pego un tiro de la manta, y tiró algo de la manta, pero ya se le acabó la manta, y después se sentó en el banquillo y lo condenaron a un montón de años de cárcel, ¿no? Pues me imagino que Villarejo habrá aprendido de todo eso y sabrá que no tirando de la manta se consigue ningún beneficio penitenciario ni ningún beneficio judicial, sino que la justicia va por un lado y la política por otro. Ahora, si quieres vengarte y hacerle daño a la gente que a ti te ha hundido, pues me imagino que tendrá munición para hacerlo, ¿no? Pero pues Villarejo es doctor en Derecho, o sea, no es un policía chusquero que ha ido ascendiendo desde cabo, ¿eh? O sea, que es un tipo que tiene una formación, es abogado y sabrá medir su fuerza, me imagino, y no creo que repita los errores de otros. ¿Qué consigue? Mira tú, Bárcenas, qué rápido se dio cuenta que tirando de la manta él se iba metiendo en un hoyo. Porque cuando tú estás en el hoyo de la cárcel ya no tienes los mismos resortes, la misma fuerza. Es muy diferente tener el poder y desde el poder ejercer tu autoridad, que cuando estás solo en la cárcel, estás desacreditado, abandonado, y te preocupa más tu futuro y tu horizonte penal que cualquier otra venganza, ¿no? La venganza se sirve en un plato frío, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me imagino que será inteligente y llevará a cabo pues otro tipo de estrategia. Pues ahí queda eso, Manuel, agradeciéndote desde ya pues el lujo y el placer que es contar contigo siempre en estos micrófonos, y desde luego la información, ¿no? La información y el análisis que esperamos pues de una persona con tus conocimientos, con tu formación y tus informaciones. Sin más, no te quitamos más tiempo, solo como decía... Nada, gracias a vosotros, y sabéis que para mí es un placer y me encanta estar en vuestro programa, ¿eh? Siempre que me llaméis, como dice la canción, lo dejo todo y aquí me tenéis. Genial, Manuel, pues gracias, te lo agradecemos. Manuel. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Vale, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí, un programa más de El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Esta semana un programa diferente, un programa de las verdaderas conspiraciones, las que nos asolan día a día,
y un programa que no habría sido posible sin la ayuda inestimable de nuestro compañero David Cuevas. David, muchísimas gracias. A ti, es uno de estos programas cuyo contenido a mí particularmente me da más miedo que la de otros temas que tocamos pues aquí en El Dragón Invisible. Vamos a dejarlo ahí. Un programa que además estoy convencido, dado el tema, un programa que has disfrutado y que es un tema que a ti te apasiona. Espero que sea compartido por los oyentes. Seguro que sí. La noticia estaba ahí, hemos querido traerla con diferentes visiones, con los mejores expertos. Hemos traído al espía que le ha metido en la cárcel de alguna manera y que le cazó, y hemos tenido a los dos mejores periodistas españoles relacionados con los servicios secretos, cada uno de ellos con sus respectivas investigaciones. Ahí están todas las informaciones y como periodistas yo creo que hemos cumplido, Jesús. Esperamos haberlo hecho. Gracias, David, por estas gestiones y por este programa que en cierto modo has preparado para el Dragón. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Vosotros ya sabéis, a través de las diferentes redes sociales, en Twitter @dragón_cmm, en Facebook nuestra página oficial El Dragón Invisible, o a través del mail eldragoninvisible@cmmedia.es, podéis poneros en contacto con nosotros y hacer críticas, sugerencias, opiniones, lo que queráis. También descargar el programa a través de iVoox, iTunes y, como no, www.cmmedia.es. Sin más, con el deseo de que hayáis aprendido y que hayáis disfrutado, nos escuchamos aquí dentro de 7 días en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.